Es que no hay nada que resulte a la primera. Cuando yo pruebo una receta nueva, y eso me ha pasado siempre, y la primera vez me resulta perfecta, yo me preocupo. Aunque no lo creas. Yo digo, aquí no aprendí nada. Y la vuelvo a hacer, y la vuelvo a hacer, y si 2, 3 veces me sale perfecta, check, esta está bien. Pero te puedo asegurar que la segunda vez no te sale tan perfecta. Entonces ahí es donde uno realmente aprende, es en probar y probar, hasta realmente llegar al objetivo que uno quiere. Hola, hola, ¿cómo están? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Comida, Familia y Amigos. Nos encanta estar contigo compartiendo este momento. Gracias por suscribirte a YouTube, nuestro canal, en Spotify. Muchas gracias también a todos nuestros amigos de Spotify con sus mensajes que nos dejan. Tú sabes que nos encanta en este podcast traer actores del área de la gastronomía, del marketing digital, de los negocios, para que tú puedas aprender, para que te sientas identificado con sus historias y obviamente puedas dar ese paso que te está faltando. Muchas gracias a todo el equipo de Cursos de Cocina por hacer posible este podcast. Recuerda suscribirte. Tenemos muchas entrevistas inspiradoras para ti y estamos trabajando a full para traerte siempre los mejores invitados y en este caso una invitada de lujo que nos va a contar todo acerca de la pastelería, negocios de pastelería, emprendimientos digitales de pastelería. Así que no te puedes perder esta súper invitada. Como te comentaba, una súper invitada que tenemos el día de hoy, amiga de la casa, amiga de Cursos de Cocina, Andrea Goicoechea. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, feliz de haber concretado para que vinieras a contar un poquitito de tu historia, de esas cosas que quizás nunca has contado. De los secretos mejor guardados. De los secretos mejor guardados de Andrea Goicoechea, que al día de hoy tiene su taller, hace clases online, tiene una escuela online y también es emprendedora, hace pedidos exclusivos solo para ciertos clientes. Así mismo. ¿Cómo han sido ya cuando tú haces la vista desde que partiste? ¿Cómo te sientes al día de hoy con lo que has podido lograr hasta ahora? Me siento bien, primero que nada. Obviamente me siento bien porque veo que se puede. Yo creo que ese es como siempre ha sido mi objetivo, es tener una idea y llevarla a cabo de alguna forma para poder lograrlo. Y a pesar de que ha sido años de construir constantemente, cuando paro en este minuto y veo lo que he logrado, en realidad lo he logrado con mucho esfuerzo, pero lo que he logrado es muy hermoso. Realmente vibro con ello. Y yo creo que eso, trabajar en lo que a uno le gusta, no es trabajo. Y eso es, creo que, mi mayor logro. ¿Cómo partiste en la pastelería pensando en que de Valparaíso te trasladas a otro continente? ¿Cómo fue ese cambio? Porque cuando nosotros nos conocimos, bueno, ya te habíamos visto en las redes, una marca muy potente, una marca personal muy potente, pero después supimos, después cuando tuvimos momentos para conversar, conocimos tu historia y creo que es una historia que puede inspirar a muchas mujeres. Mira, como con 26 años, 25 años, partí a España con una ilusión solamente, para ser exacto. O sea, una ilusión de, obviamente, estaba casada, tenía un hijo muy pequeñito y la idea de nosotros era darle un mejor futuro, que conociera mundo y que se criara de una mejor manera, más que nada pensando en que siempre conocer mundos va a ser mejor para nosotros. Entonces partimos, nos fuimos con, como te digo, con solamente la ilusión, eso todo lo que conlleva. Y aunque no lo creas, afuera fui descubriendo realmente lo que era la pastelería. Yo siempre he estado ligado a los negocios, sí. Es algo que me gusta mucho, todo lo que es la venta, todo lo que es marketing, siempre me ha gustado. Es un poco lo que llevo dentro. Pero allá descubrí que la pastelería podía ser realmente algo, no solamente que te satisfaga a ti, sino que también a otras personas, darles algo que es algo tuyo. Yo siempre busqué algo que pudiera ser con las manos.
Es algo muy particular. De hecho, estudié peluquería, estudié distintas cosas buscando ese como trabajo ideal, pero que al final, fíjate que me llegó después de una depresión. Es algo muy, muy particular. Después de una depresión grande que tuve, descubrí que las cosas con las manos se pueden hacer y te pueden mejorar, no solamente a tus clientes, sino que también a ti. Y ese fue cuando realmente vi como el santo grial. Dije, esto es lo mío. Es tan bonito el hacer algo con las manos y que otra persona lo pueda disfrutar. Y ahí empecé a descubrir todo esto que se podía hacer. Entonces, y eso lo descubrí, como te digo, viviendo en España. Estuvimos ahí durante prácticamente 20 años, así que he tenido la suerte de poder pasar por todas las fases del negocio. Partí vendiendo tortas desde la casa y eso muchas personas a veces no me lo creen. Yo cuando enseño las clases, yo les digo, se puede, yo sé que se puede. Y me dicen, claro, lo dices tú porque tienes un taller, porque estás en tal... No, porque yo también lo viví. Yo también estuve en ese lugar, sin saber qué hacer, solamente teniendo el conocimiento de un par de bizcochos y queriendo salir adelante, económicamente, sacar adelante a mi hijo. Entonces fue cuando me di cuenta de que había que romper los miedos. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, porque miedo vamos a tener siempre, siempre, pero lo importante es impulsarse, es tirarse nomás con miedo. Y fue cuando empecé vendiendo desde casa, una tortita, otra tortita, después querían cupcakes, galletas fue uno de mis grandes negocios, galletas decoradas. Y de poco a poco fui teniendo oportunidades, buscándome las oportunidades. Creo que eso también es muy importante. Uno tiene que saber exactamente que hay oportunidades en la vida que son únicas y uno tiene que tomarlas. Uno debe arriesgarse. Tú hablas de arriesgarse. Uh-huh. Tú tomaste un riesgo con tu esposo, tu partner, toman al bebé, a la guagua, llegan a España. Sí. ¿A quién conocías ahí? ¿Qué partiste haciendo? Porque eso ya es tomar un riesgo. No conocíamos a nadie. Nos fuimos con lo opuesto, 2 maletas, el niño y ya está. ¿Y qué llegué haciendo? Absolutamente de todo. Nada relacionado con lo mío. Yo fui empleada de hogar, cuidé niños, todo lo que uno cree que nunca va a hacer, yo lo hice. ¿Por qué? Porque necesitaba cumplir mi sueño, que era trabajar para mí misma. Yo quería ser emprendedora, quería emprender, quería hacer realmente algo solo para mí. Que mi esfuerzo, que me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche, fuera válido para mí, no trabajar para otros. Y ese creo que fue una de las cosas que más me motivó a tener que hacer cualquier cosa para poder salir adelante. Y en ese, como al segundo o tercer año, ya con todo en regla, pude por primera vez acercarme a esto que es la pastelería. Tú dices al segundo o tercer año. Sí. Y en algún momento, porque no lo debe haber pasado tan bien, ¿pensaste en volver? ¿Estuviste como... Porque nos pasa muchas veces y uno está en su emprendimiento, en su negocio y claro, hay un romanticismo del emprender, como que es mágico. En este caso tú dices, me voy a un lugar, estoy trabajando porque tengo un sueño, pero cuando uno no tiene sus papeles, cuando... Esos fueron los 2 o 3 años más duros de mi vida, te diré. Cuando uno no tiene papeles, cuando uno realmente emigra con un sueño, como dices tú, pero te das cuenta cuando llegas al lugar que no es ni la sombra de lo que había imaginado. Nada. Partiendo que llegamos a Barcelona y cuando estábamos ahí descubrimos que había que hablar catalán. Entonces, esa fue la primera barrera, la primera que dijimos, ¿y qué hacemos en este minuto? O sea, si no hablas catalán, la mitad de los trabajos que podías conseguir ya no los conseguías. Ahí automáticamente se te van las oportunidades al suelo. Y luego empiezas a descubrir, y ahí fue cuando descubrí que yo, honestamente, creo que nunca había sido dueña de casa porque aquí en Chile no teníamos mal pasar. Y ahí descubrí que la única oportunidad que tenía era atendiendo casa. Entonces, ahí te das cuenta. Ahí es cuando te pegas como un shock y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí?
Pero honestamente, yo no me planteé en ningún momento volver. Era como que lo hecho está, estoy aquí y vamos para adelante. Esa fue yo creo que una de las grandes obsesiones que tuvimos nosotros con mi marido. Fue como, ya jugamos la carta y hay que avanzar, hay que hacerlo como de lugar. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? Tener papeles. Vamos por ello. ¿Cómo lo logramos? Trabajando en lo que sea. Bien. Primer paso. Segundo paso, independizarnos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos buscando de tal forma que pudiéramos ser independientes. Fue un proceso por lo menos de 10 años. Ten en cuenta que los primeros 3 años fue para conseguir los documentos. Después de los 3 años, ir intentando y entendiendo todo lo que significa vivir en otro país, que no es fácil. Son otras costumbres, son otras realidades, son otras maneras de la parte económica, de trabajarla, de verla. Entonces, hasta el banco era diferente, hasta subirse al bus era diferente. Y eso te tienes que ir acostumbrando para poder entender el lugar y poder hacer. Yo creo que eso es lo más importante, entender para poder hacer. Y ahí comprendí que sí, que uno podía hacer. Y creo que las oportunidades habían en todos lados. Yo creo que las oportunidades estaban. Lo que pasa es que uno tenía que hacerlo. Hacer, no pensar tanto, ejecutar. Yo creo que eso fue una de las grandes cosas que aprendí, que me quedaron para el resto de mi vida en realidad. Esto que tú dices del riesgo de llegar a hacer cosas que nunca había hecho, lo haces 1, 2, 3 años. Entonces digamos que al tercer año tú entras a esta área de la pastelería, pero ¿cómo? Indirectamente. Eso, ¿cómo llegas? Porque claro, tú dices hacer cosas con las manos, ya empiezas a tener como, digamos, tu nivel económico, me imagino que empiezas a juntar plata, empiezan a mejorar las cosas, tu hijo ya se empieza a adaptar, pero ¿cómo entras a la pastelería? Aunque no lo creas, fue bien particular porque mi primera, dentro de todo este camino, esta como idea que uno tiene de ser independiente, antes de ser independiente tenía que ser dependiente. Eso en España significa que tú trabajas para alguien, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue como el primer paso de la escalera. Y yo pensaba que una buena forma de ganar dinero, no teniendo tanta experiencia, era ser comercial o ser vendedor, ¿de acuerdo? Y ahí empezó mi camino, porque mi primera empresa donde trabajé fue Pascual, que Pascual es una empresa como, si hablamos en Chile sería como Soprole. Una gran marca que en España lácteos. Es muy importante de todo lo que es el mundo lácteo y productos funcionales que le llamaban, que era, no sé, jugos con vitamina A, B, C, agua, todo lo que tenga relacionado con el mundo del desayuno, de la nutrición y de los lácteos, ¿de acuerdo? Al ser comercial o vendedor, es una empresa tremendamente exigente, donde aprendí muchísimo, pero donde se ganaba tan bien. Te exigían y te ganabas muy bien. Entonces era mi gran oportunidad de poder capitalizarme de cierta forma. La cosa es que ahí descubrí que me tocaban distintos sectores. Trabajábamos Canal Oreca, Canal Oreca, bien digo, que es la restauración, y también había una parte que era la parte como tradicional, y ahí es donde me empecé a meter en las pastelerías. Y era impresionante como yo adoraba ir a atender a las pastelerías. ¿Por qué? Porque más encima tenía el derecho, entre comillas, de entrar. Porque yo iba a conversar con los pasteleros. Por ejemplo, nosotros teníamos, había huevo pasteurizado. Allá se trabaja mucho huevo pasteurizado. Se trabaja, bueno, la leche, por supuesto, la crema. Todos esos productos trabajamos, se venden, y nosotros teníamos que lograr convencer a los pasteleros para que trabajaran nuestros productos. Entonces, muchos clientes ya eran, pero otros teníamos que convertirlo. Y ahí es donde yo, por ejemplo, iba con el técnico y en tanta conversa, empecé a ver que en realidad era un mundo tan agradable, tan entretenido, tan diferente, y ver adentro las pastelerías, para mí realmente fue un sueño. Ahí descubrí que me gustaba, porque realmente era algo con las manos, era algo que realmente era un negocio también rentable.
porque es lo que veía. O sea, habían pastelerías que yo atendía que tenían 20 años, 30 años, 40 años. Entonces eran muchas tradiciones familiares. Cada región en España tiene sus pasteles particulares de la zona. Entonces era un mundo por descubrir. Y trabajando, yo decidí estudiar. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío. Voy a seguir, voy a descubrir esto y voy a ver cómo puedo llegar a tener yo también mi propia pastelería. Entonces ahí fue cuando trabajaba y estudiaba. Mamá, trabajar, estudiar. Todo junto. Y ahí fue cuando descubrí todo esto del mundo de la pastelería, vi que me gustaba muchísimo más todo lo que es la parte dulce, porque la cocina no era lo mío, definitivamente. Te puedo decir que la cocina la descubrí solo hace un par de años, pero la pastelería, en esa época solamente era la pastelería. Y de ahí descubrí lo que es la tradicional, la pastelería tradicional. Ahí, como decía al comienzo, tuve una pequeña gran depresión, obviamente después de, ya estamos hablando, ya llevaba unos 6 años ya en España y viene como es como la crisis de cuando uno se casa, la crisis de los 7 años, es como esa crisis me vino, así una crisis más o menos complicada y yo tengo mi hermana, mis hermanos viven en Estados Unidos, así que ella me invitó a su casa y para un poco relajar un poco esto y tratar de superar mi depresión. Y claro, ella se iba a trabajar, yo me quedaba sola en la casa y empecé a ir a talleres. Ella me decía, Andrea, yo te inscribo en este taller, en este otro. Y descubrí los talleres de Wilton. Wilton es una marca muy conocida en Estados Unidos y en el mundo sobre repostería decorativa. Y claro, decoraba cosas preciosas, me lo pasé muy bien, me di cuenta que me gustaba mucho y que me empecé a sentir mejor. De verdad que me empecé a sentir mejor. No sé si era por los colores, porque trabajaba con las manos, no lo sé, pero empecé a sentirme diferente. La cosa es que ya obviamente las vacaciones no duran para toda la vida, de vuelta a la realidad, me devolví a España después de las vacaciones y ahí fue cuando dije, ¿y por qué no hago esto aquí? En España siempre existe como una cierta, en esa época más que ahora, una cierta reticencia a las cosas americanas. Son muy tradicionalistas, entonces era como difícil entrar. Y fue cuando descubrí que la manera correcta o la manera que yo encontré que podía vender mis productos era haciendo talleres. La cosa es que donde más se hacían talleres era en Barcelona, era como la parte más cosmopolita, Barcelona, Madrid, pero yo ya vivía en Valencia. Entonces hacía los talleres en Barcelona y me iba de Valencia a Barcelona todos los fines de semana para poder dar talleres solamente para dar a conocer la repostería decorativa y en el fondo la gente se entusiasmara con esto de que lo que era un cupcake, que lo que era una torta decorada. Y ahí fui viendo que en realidad sí le gustaba. Y ahí fue cuando me metí de lleno, ya dije, esto es lo mío, me quedo con esto y empecé con una cafetería pequeñita en donde dábamos café, vendíamos un par de tortas, pero me di cuenta que la gente quería aprender más. Entonces ahí fue cuando dije, interesante, o sea, puede ser que pudiéramos seguir esta onda de dar talleres. Y existía una empresa que se llamaba Groupon, que creo que acá en Chile también estuvo, y nos metimos con Groupon y dijimos, vale, un taller. Mira, llenamos en una semana 6 meses de clase. Entonces dijimos, aquí pasa algo. Aquí hay más negocio. O sea, vendíamos más talleres que café. Entonces dijimos, cambiamos. O sea, veamos qué podemos hacer. Agrandemos esta parte. Porque ¿qué es lo que hacía yo? Como siempre he sido tan multifacética, atendíamos el café hasta las 5. Y de las 5 hasta las 9 hacíamos talleres. Entonces cerrábamos el café para dar las clases. Y ahí dimos cuenta que en realidad tampoco podías perder ese cliente. El cliente como un poco venía a las 6 de la tarde y decía, pero ¿cómo no puedo tomar el café? Ahí decidimos cambiarnos a un lugar más grande y crear la escuela. Y ahí entonces creamos la escuela de pastelería con más de 60 metros cuadrados, completamente montada con todo lo necesario. Aparte teníamos pastelería donde atendíamos a los clientes para especialmente, a mí me gustaban mucho las bodas. Entonces me especialicé mucho en esa área, me encantaba, hacíamos tortas, de hecho hice una torta de 1,20 m con 1000 flores, o sea, una cosa increíble. Y por otro lado,
donde veíamos la necesidad de que las alumnas pudieran tener las materias primas, pusimos una pequeña tienda de productos. Entonces teníamos la escuela, la pastelería y la tienda de productos. Entonces por eso yo siempre digo, yo he pasado por todos los negocios que pueden haber en pastelería porque he recorrido cada uno de ellos. Y eso me permitió también poder entender las distintas fases de los negocios, porque no todos los negocios son muy lindas las tortas, pero no vendes todo el año. Es cíclico, como todos los negocios. Y ahí tú empiezas a entender que no solamente necesitas saber hacer tortas, sino que necesitas entender el negocio. Y ahí fue cuando me empecé a interiorizar más de la parte de negocios, de cómo llevar un negocio, de cómo vender lo que quieres, porque puedes hacer tortas muy bonitas, pero si tú no sabes vender, te quedas en ser la mejor pastelera, en tener los productos mejores del mundo, pero no los vendes. Entonces, toda esa parte uno a la vez tiene que ir aprendiendo. Entonces, es un constante, esa es la verdad, un aprendizaje constante. No solamente aprender de pasteles, sino también de negocios. Y ahí es donde llegué a la conclusión de empezar a hacer talleres más grandes. Entonces ya teníamos un programa, ya no eran solamente clases de 3 horas, de 5 horas, de una semana, sino que ya eran programas de 3 meses, de 6 meses, y llegué a tener mi programa del año, que era el Gran Diploma, en donde aprendías pastelería tradicional y pastelería decorativa. De hecho, salimos hasta en el diario, porque fue una de las primeras escuelas que hizo eso. Normalmente podías trabajar una cosa a la otra, pero no las dos. ¿Cuál era el ticket que pagaban tus alumnas por ese Gran Diploma? Al año se pagaban 8.000 euros, hace 15 años. Hablando, puede ser cercano a redondear, en Chile 8 millones de pesos. Sí, al año. O sea, eran cerca de 600, 700 mil pesos. Eran 500, 600, 650 como mensual. Sí. Y cuando llegaste a ese lugar, cuando tú dices, hay alumnas que me están pagando 8.000 euros, ¿qué sentiste? Porque esto obviamente hay un crecimiento. Primero tener esa cafetería, check. Después tú dices talleres, me voy a otro lugar, lo habilito. Programas, van creciendo los programas. Hay una formación de un año. Teniendo otros profesores también. Teniendo otros profesores, obviamente, porque tú no podías hacerlo todo. Había que contratar otras personas también, otros profesionales. Imagino que en algún momento tú recuerdas que debas haber estado sentado, mirando a tu hijo, conversando un fin de semana, tomando un café o desayunando, y dijiste como, oye, la Andrea que llegó hace 7 años, sí. Esa Andrea sabía que iba a hacer grandes cosas, pero ¿te imaginaste tener una escuela donde hacías esto? Nunca. No, porque en el fondo, como yo siempre he tenido el ímpetu de avanzar, de querer avanzar, tiene sus pros y sus contras. Uno quiere avanzar, pero muchas veces no te paras a ver que en realidad has avanzado. Entonces, cuando te das cuenta que ya la escuela ya era un hecho, que la gente volvía para tomar otros cursos, que ya éramos un referente, ahí tú dices, para, o sea, date cuenta, lo lograste, o sea, lograste lo que querías. Ahora piensa cuál es el siguiente paso. Que eso pasa mucho, porque uno va para adelante, pero no piensa en que hay que seguir avanzando, pero ya ahora pensando cuál va a ser tu estrategia para poder seguir avanzando y mantenerse en el tiempo. Entonces, pero no, nunca me lo imaginé. Honestamente, no. Nunca me lo imaginé. Tú hablas de tortas de bodas, tortas de matrimonio. Sí. Cuando yo veo a pasteleras, pasteleros, que a veces caen en el error de competir por precio. ¿Cuánto valía una torta de Andrea Goicoechea especial, a la medida, con un diseño particular y que además había que agendar con meses de anticipación? O sea, el mínimo eran $500, 500 euros, lo mínimo. No nos movíamos por menos por una cosa de, claro, si hacíamos clases y vendíamos torta, tenía que ser
o sea, él tenía que tener una relación. No podía dejar de hacer una clase que ganaba 500 euros por una torta que iba a ganar 100. Entonces tenía que compensarse. La mínima costaba 500. Pero, por ejemplo, llegamos a hacer tortas de 5.000, 6.000 euros. Llegamos a hacer tortas así. De hecho, ganábamos los proyectos de pasteleros muy renombrados, ponte tú, de Barcelona. Le ganábamos el proyecto porque, primero, por una cosa de calidad de producto. Creo que todos tenemos más o menos, cuando ya llegamos a ese nivel, trabajamos muy buen producto, pero también va el servicio. Eso yo creo que en esa parte nosotros teníamos muy buen servicio, porque atendíamos al cliente integral. Nosotros realmente queríamos que la novia no se preocupara de nada, que el día ella llegara al evento de su boda y la torta ya estaba ahí. Entonces nosotros nos preocupamos absolutamente de todo el proceso. Coordinábamos con los wedding planners, coordinábamos con el jefe de cocina, coordinábamos los cortes, cómo había que presentarlo, todo eso nosotros nos preocupábamos. Entonces era un servicio integral. Y eso es lo que yo creo que fue mi punto a favor en muchas ocasiones. Porque uno va descubriendo el negocio. Sí, completamente. ¿Sientes que hay alguien en particular que te dijo como, oye, mira, aquí está bien complicado, ándate por allá? Porque ahí, o crees que fue tu intuición, fue con tu esposo que lo hicieron, tuviste a alguien que sientas que te dio un poco la mano en algún momento, o fue todo tu pura energía y tus ganas. Fue mucha intuición y sí que mi partner en esa época y ahora es mi marido. Yo llevo casi 30 años casada y este proyecto, cuando comenzamos con la cafetería, lo tomamos juntos. Él tenía su propia empresa, decidió apostar por la mía y empezamos juntos. Entonces te puedo decir que los 3 primeros meses fueron los peores de mi vida porque uno pelea pero de todo, porque trabajar con el marido me dicen muchas, ¿pero cómo? Pero ahí descubrí que la clave para trabajar con el marido o con cualquier persona ajena a tu mundo, porque él no venía del mundo de la pastelería, es que cada uno tenga sus responsabilidades y que tú asumes tu parte y yo asumo la mía cuando cometemos errores, pero también cuando ganamos. Esa es la clave. Y cuando descubrimos eso, fuimos la dupla sasá, definitivamente. Cada uno hacía su parte y cada uno apoyaba al otro en lo que podía. De hecho, mi mejor pinche, o mi mejor pinche en España se llama al que te ayuda, mi mejor ayudante de cocina ha sido mi marido. Él sabe que yo muevo una mano y sabe por qué la muevo. Entonces, llegar a esa complicidad o a esa conexión es nada más respetar al otro en su trabajo. Y eso, nuestra intuición siempre, todas las cosas las vemos como trabajado juntos, entonces es como, sí, mira, este negocio está interesante, o podemos tirarnos por este lado, o podemos tirarnos... Ahora, aprendí muchos de errores. Suena muy bonito que vendíamos tortas de 5.000, de 6.000 euros, pero para llegar a eso hay que currársela, hay que trabajarla, que al final nos hemos equivocado muchas veces. O sea, muchas veces pasó, y de hecho uno de los grandes anécdotas fue una torta que vendimos, una de las primeras de boda, y la persona después vino y dijo, la torta no me alcanzó. Pero claro, después hablando con ella, es que ella pidió una torta de menos cantidad de los invitados. Entonces ahí entendimos que el error no es que ella dijo menos invitados, fue que yo no supe preguntar bien. Fue que yo no averigüé más allá de solamente qué torta quiere. Y ahí aprendiste a que te tenías que adelantar. Exactamente. Entonces ahí creé una pauta donde teníamos como 8 o 10 preguntas para antes ni siquiera de presupuestar. ¿Cuántos invitados? ¿Por qué? ¿En qué horario es el evento? ¿En qué lugar va a ser el evento? Porque si es al aire libre, tenés que pensar que no puedes llevar la torta el día anterior. No va a haber dónde guardarla. Entonces tienes que coordinar para que la torta esté solamente 1 hora antes. Ahora, 2 horas antes para que tú puedas hacer el montaje, el lugar donde es. O sea, es
primordial. En cambio, uno cuando está recién empezando dice, vale, dígame, ¿usted quiere una torta? Te brillan los ojos porque son 5.000 euros o 3.000 euros y decís, ya, sí, dígame, ¿cuánto quiere? ¿Qué quiere? Listo, chao. No, ese es el trabajo detrás que tenían las tortas de boda. Y ahí uno va aprendiendo. Entonces, yo aprendí de los errores, sí, definitivamente aprendí de los errores. Definitivamente. El calor, en Valencia el calor es, pero impresionantemente húmedo. Imagínate, yo hacía flores de pasta goma, que son flores que con la humedad prácticamente se deshacen. Entonces teníamos que tener esa previsión cuando los matrimonios son siempre más en verano. A veces nos llamaban de Javia, por ejemplo, que es un pueblo de playa. Entonces todas esas cosas tienes que tenerlas en cuenta y eso también hace que el producto sea más caro. Claro, y me imagino también que ahí empieza tu parte interior de probar recetas, modificar, vamos a ir a la playa, Exacto. hay que modificar esto, el porcentaje. Ya, por ejemplo, no podíamos vender tortas, en pleno verano no podíamos vender tortas de fondant, no se podía. Entonces tuve que desarrollar todo lo que es el buttercream, pero claro, el buttercream para humedad, que normalmente en España en esa época ni se veía. Entonces teníamos que ir buscando y ofreciendo cosas, llevando al cliente a tal forma que pudieras ofrecer un producto que realmente cumpla sus necesidades y las nuestras. Porque si no, puedes decir mucho que eres fondant, pero si tú estás a 40 grados, el fondant se deshace. Ahí asesoraste también a tus alumnas para que colocaran sus propios emprendimientos, Sí. para que tuvieran sus cafeterías, muchas también, montaron sus propios talleres para enseñar. ¿Cómo fue ese proceso cuando tú también ves a una alumna que tiene las mismas ganas que tú? Porque me imagino que veías Andrea Gorgoitías españolas que también tenían ganas, que estaban con ese anhelo de hacer cosas. Sí, muchas pusieron tiendas. Bueno, en esa época era más fácil el llegar y poner una tienda, pero por ejemplo, al día de hoy existen 2 o 3 pastelerías que salieron de la escuela mía. Por ejemplo, en Rumanía, yo tengo una alumna en Rumanía, que ella es Bianca, ella tiene una pastelería que se llama Bibi Cakes. Desde que ella comenzó desde cero conmigo, haciendo todos los talleres, venía de Rumanía a tomar las clases. Tenía alumnas que venían de Panamá a tomar clases. Absorbieron todo el conocimiento, las guié y al año puso su pastelería y existe hasta el día de hoy. O sea, pasó pandemia, pasó absolutamente todo lo que podía pasar. Ella hace tortas de bodas, ella hace flores, ella hace... Todo lo que yo le enseñé, ella lo aplica en su... De hecho, no hace mucho me mandó un video en donde ella la invitó a la tele local y donde me da las gracias por el conocimiento adquirido. Y en rumano no entendí nada, pero es maravilloso como... Ahí te das cuenta que cómo puedes tocar la vida de otros nada más que con lo que tú sabes o con lo que quieres compartir. Y de ahí que, bueno, alguna característica de mis clases siempre es que yo cuento el proceso como debe ser. A, B, C, D. No hay secretos, porque creo que cada uno le pone su estilo. Por eso cuando vi gente que estaba haciendo talleres, gente que... No me molesta en lo más mínimo, porque cada persona tiene su propia personalidad puesta en el producto que está realizando. Y si quieres dar clases, no puedes ser egoísta. Exacto, hay que pasar siempre todos los conocimientos. Sí, definitivamente. Partes en España, éxito rotundo, y tú dices, mi etapa está completa aquí, vuelvo a Chile. Sí, más que nada fue por razones familiares. Tuvimos que volver urgente y luego las cosas no se dieron como queríamos y pasó un año, pasó el otro y al final después vino estallido social, pandemia, nos quedamos. De hecho, llevamos vuelto 7 años ya y fue un proceso, te puedo decir, porque después de 18, 20 años estando afuera, no es fácil llegar a Chile, en donde primero que nada, para mí fue empezar desde cero nuevamente, porque nadie me conocía, nadie sabía lo que hacía. Nunca en esa época ten en cuenta que no eran las redes sociales como ahora, que uno va mirando, sí, mira, tengo una amiga en España, tengo una amiga en Francia. No es así. En esa época estaba recién saliendo lo que es redes sociales, o sea, imposible. Entonces nos volvimos y aquí fue un comenzar de nuevo, pero el detalle es que ya tienes el conocimiento.
Entonces un empezar de cero más acelerado. Es como, ok, nadie me conoce, ¿cómo lo hacemos? Entonces dije, bueno, lo primero, no voy a hacer clases de inmediato porque nadie me conoce, pero empecé a traer profesores que yo conocía de España, los traje para Chile. Entonces, un poco para introducirme en el mundo, porque no conocía ni siquiera un pastelero, no conocía nada, porque ni siquiera volví a Valparaíso, que es mi tierra, sino que volví a Santiago. Entonces no conocía a nadie, definitivamente a nadie. Entonces ahí fue cuando dijimos, vale, ¿cómo lo hacemos para entrar indirectamente en el mercado? Y empezamos a traer profesores con productos especiales, con eventos. Mira, fue bastante bueno porque empecé como a entender el mercado. Trajimos como 4 o 5 profesores y luego ya ahí yo comencé a dar mis clases. Y ahí ya me empecé a introducir poco a poco en el mercado acá en Chile. Partí con mis galletas decoradas, que siempre la galleta es como una carta de presentación muchísimo más fácil de llegar al cliente. Las hemos probado. Muchas gracias. Es muchísimo más fácil llegar al cliente con galletas. De hecho, creo que es como mi amor en la pastelería son las galletas. Entonces, en este caso fueron galletas decoradas. Empecé a atender clientes, empresas, porque me gustaba mucho, a mí me gusta mucho trabajar con empresas, porque son pedidos grandes y son pedidos como que muy específicos, te da mucho desafío, entonces bien entretenido. Y de ahí empecé a meter en el mercado y a descubrir que en realidad había mercado y empecé con mis clases de tortas de boda, que era lo que ya venía como muy fresquito, y me di cuenta que aquí no había ese conocimiento, no había nadie ni siquiera que daba en ese tiempo 1 o 2 personas creo que daban clases de tortas de boda. Entonces con eso comencé como mi nueva aventura, esa es la verdad. Y fue un exitazo, porque tuvimos, de hecho, un solo modelo de tortas, repetí, creo que entre 40 y 50 clases de un solo modelo de tortas. O sea, estuvimos 8 o 10 meses solamente con un curso, lleno completamente todos los fines de semana. Y ahí empecé a conocer a la gente y me empezó a conocer a mí. Entonces, ahí descubrí que que había una necesidad y, bueno, empezar a adaptar lo que uno sabe a las necesidades del lugar, porque eso también es importante. Entender que no todos los lugares son iguales, no todas las ciudades son iguales, no todos los países son iguales. Y hay que ir adaptándose. Y ahí tú ya puedes confirmar que ese conocimiento de la gastronomía, pero ligado a la pastelería, la repostería que tú ya tienes, nadie te lo quita y que es rentable. O sea, si tú Completamente. logras tener un buen producto, enseñar de la forma correcta, va a ser rentable. Completamente. Completamente, porque lo que yo hice en un par de años, acá en Chile lo logré en 6 meses, porque el conocimiento ya lo tenía y es simplemente adaptarlo y tirarse. Entonces, no, primero que nada, miedo ya no existe, porque, o sea, si lo lograste en otro país, estando en tu propia tierra, ¿qué problema va a haber? O sea, no había cómo. Había que simplemente introducirse en el mercado y intentarlo, sin parar. Yo creo que ese es porque obviamente a los primeros cursos llegaron 2, al segundo curso llegaron 3, o sea, no, siempre hay que contar las 2 partes. O sea, no fueron todas las veces llenos, sino que fueron 2, después 3, 5 y ahí ya llenamos, maravilloso. Pero cuando ya ves que tienes 2, hay que hacerlo igual y hay que decirse, mira, son 2 alumnas que no sabes dónde te pueden llevar o no sabes a qué contacto te puede llevar. Es importante, no hay que desmerecerlo. Uno empieza siempre de a poco. Y ese yo creo que es algo que pasa mucho, que la gente se desilusiona porque, por ejemplo, quiere empezar a vender galletas y vendió 3 fines de semana y el cuarto ya no vendió, y el quinto tampoco, y se desilusiona y deja todo tirado. Y ese es lo que yo creo que, sobre todo estoy trabajando mucho con mis alumnos ahora, es la mentalidad. No sacas nada con crear un producto, tener todo lindo, todo perfecto, pero si no tienes una mentalidad que realmente te ayude a decir, no, vale, no vendí esta semana, no importa, ¿cómo preparo la siguiente? ¿Qué cambios hago? No dejarte llevar por ese, como el Pepe Grillo que te come a veces y te dejas llevar por eso y no es lo mejor. Claro, porque si yo me comprometo, saco una publicidad o lanzo un curso y digo que lo voy a hacer de tal fecha a tal fecha y eran quizás 15 cupos y llegaron 1 o 2,
no puedo jugar con esas personas y es algo que siempre le decíamos a nuestros alumnos también cuando estaba la escuela presencial, porque ahora es online. Exacto. O sea, yo saco un curso y aunque sea a un alumno yo lo tengo que dar porque es un respeto también. Yo tendré que ver el tema de qué hago con los otros cupos, los insumos, el profesor. Ese es mi problema, no es problema del alumno. Ese alumno, esa alumna está confiando en mí. Yo tendré que pensar, voy a tener invitados, voy a invitar a algún cliente de los mejores, quizás no voy a llegar a los 15, pero voy a lograr que se vean más personas también, voy a hacer algún concurso, voy a regalar una clase, pero no puedo estar jugando con estos alumnos que confían en mí. Tal cual. Aparte que tienes que pensar que cuando tú estás en una zona de confort, no piensas, solo actúas. En cambio, cuando estás incómodo es cuando te salen las mejores ideas. Entonces, si estás incómodo con un solo cliente, te empiezas a ingeniar de cómo poder lograr llenarlo, poner otra persona, poner un concurso, como dices tú, y eso te hace también generar ideas que te van a servir para cuando también estés bien. Entonces, es importante que no hay que tomarlo como un fracaso, hay que tomarlo como una oportunidad. Es una oportunidad de decir, vale, no me salió como yo quiero, no me salió como esperaba, bueno, cambio folio. ¿Qué puedo hacer para que esto no vuelva a suceder, pero me sea beneficioso igual, aunque sea un alumno? Porque de verdad que no sabes que esa alumna el día de mañana te puede traer el mejor negocio de tu vida. Eso es lo que siempre pienso yo. Esta persona me va a traer el mejor negocio de mi vida, porque uno no sabe las circunstancias. Entonces, por eso no hay que desmerecer el que haya llegado una o dos. Te hace también pensar en que a lo mejor la publicidad la hiciste mal, en que a lo mejor no llegaste no llegaste con tu idea al cliente correcto, lo hiciste muy encima. Te hace pensar y te hace avanzar. Entonces, no hay que desganarse, esa es la verdad. Que es lo que yo voy viendo entre las alumnas. Me dicen, no, es que no encuentro esto. No, mis clientes. Los clientes se salen y se buscan. Se salen y se buscan. Porque Sí, no todo pues, el mundo sabe lo que sí, hace. nadie va a ir a Nunca. tocarte la puerta y decir, Nunca. oye, aquí, ¿cómo lo hiciste? Porque claro, venías en racha, Maravillosa. pandemia, No, primero el estallido. el estallido. Claro, el estallido, ahí hay una baja en todos Hay un los choque. Hay un choque. Es un freno, un páralo. Fue el primer, y eso fueron muchos los negocios que fueron Sí. afectados en todo el país. Claro, y ahí uno se empieza a replantear cosas, pero Completamente. son cosas que no dependen de ti. Completamente. Esto no depende de ti. Sí, exacto. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Primero, en estallido social lo que hice, porque ya, obviamente como voy vendiendo cursos por adelantado, o sea, como te digo, normalmente teníamos como 2 meses ya cubiertos de clases, porque muchas alumnas venían de fuera de Santiago. Entonces, llega el estallido social y te das cuenta que no hay nada que hacer. Entonces digo, vale, tienen 2 opciones, o devolvemos el dinero, o les devolvemos el dinero, o esperamos a que esto mejore y lo replanteamos otra fecha. Vamos bien hasta ahí, pero después viene la pandemia y ahí no había nada que hacer. Imagínate, si te adelantaron 2 meses, uno ya prácticamente se gasta el dinero, pero no por gastárselo, sino que por comprar los materiales, por hacer toda la preparación de los cursos para tener todo organizado, porque obviamente comprando en más volumen es más económico. No había dinero y tenía que devolver el dinero. Y llega la pandemia y estamos de brazos cruzados. Y ahí fue cuando yo dije, vale, esto no depende de mí. Tenía la idea de hacer clases online hace mucho tiempo, pero tampoco me había dado creo que había hecho una que otra. De hecho, hice en España, antes de venirme, hice 2 clases, grabé 2 clases que creo que nunca las he vendido. O sea, fue una cosa así como que la idea idílica de tener algo online. Pero cuando te das cuenta que tienes que devolver el dinero, que la gente quiere entretenerse, que quiere hacer algo, dije yo, o me muevo o muero, literalmente. Porque clases presenciales no sabíamos cuándo íbamos a poder abrir nuevamente. Y fue rápidamente como convertí mi taller, donde entraban 12 personas, lo convertí en cocina para grabar. Pesqué mi teléfono a mi hijo, que tengo un hijo en este minuto tiene 29 años, pero en esa época estaba en la universidad. Le dije, ¿sabes grabar? Sí. ¿Sabes editar? No, me dijo, pero aprendo.
ponte ahí. Grábame. Y él me empezó a grabar. Él me grababa con un teléfono, con las luces que tenía ahí. No eran focos especiales, eran las luces que habían, con la cocina que tenías, y empezamos. Y fue cuando empezamos vendiendo un curso, me acuerdo, de galletas decoradas, que son, ese es mi caballito de batalla, es mi presentación, rompes el hielo con las galletas decoradas. Primero porque son bonitas, entonces ya hay un atractivo automático, y después preguntan quién las hace. Entonces nos pusimos, pescamos y empezamos con cursos, me acuerdo, de galletas decoradas, de flores, y fue cuando de repente me di cuenta que, te prometo, tenía un curso de 15.000 pesos, me acuerdo clarito, y vendimos 6 millones de pesos con un curso de 15.000 pesos. Mira, yo creo que nunca me había imaginado en lo que podía producir con 2 días de grabaciones, 3 días de edición, y creo que, mira, no habremos puesto más de 50.000 pesos en publicidad. El contexto ayudó mucho, porque la gente necesitaba algo en que distraerse. Estaba todo el mundo encerrado. Lo único que tenías disponible era la tele. Y fue, yo siempre digo, fue el minuto exacto en el momento exacto. ¿Por qué? Porque primero que nada, te puedo decir honestamente que me daban vergüenza las cámaras. Yo, Andrea Goitia, que llevaba 20 años dando clases y toda la cosa, las cámaras me aterrorizaban. No así estar delante de 20.000 personas, me daba lo mismo, pero las cámaras me tenían enferma. Pero la necesidad tiene cara de hereje, siempre he dicho lo mismo, y la necesidad de tener que sacar adelante mi negocio y tener que, obviamente, cumplir con mis alumnas que habían dado dinero para el curso que no se hizo, dije, no importa, aquí salgo, como de lugar salgo. Y fíjate que se me perdí la vergüenza en 3 minutos, y fue uno de los mejores cursos que podría haber hecho y vendido desde ahí en adelante, porque ahí empecé a descubrir el mundo online. Y te das cuenta que no puede llegar a 1, puede llegar a 50.000. Y realmente fue, para mí, honestamente, la pandemia fue una bendición por un lado, obviamente, aparte de todo lo que se sufrió, pero en la parte del negocio fue un descubrimiento. Esa es la verdad, un descubrimiento. Ya ahora tienes 30 cursos, tienes 37 cursos. 37 cursos grabados. Sí. Tienes tu academia, Sí. tu academia, la academia de Andrea Goitia, y es entretenido cuando uno empieza a ver que hay alumnas no solamente de todo Chile, tienes de todo el mundo. Sí, eso da como nervio. Pero sí, tengo, de hecho, muchas que son recurrentes. Tengo muchas de Estados Unidos, porque igual he ido a dar clases a Estados Unidos, entonces varias me conocían y de ahí empiezan como el ambiente, entre pasarse el dato y todo. Tengo muchas alumnas de Estados Unidos, tengo muchas alumnas de México y de, bueno, Chile, por supuesto. Y de ahí, bueno, España, en Colombia, en distintas partes, la gente se va dando a conocer en el mismo rubro y empiezas a descubrir que hay un mundo afuera, un mundo, y que online te permite llegar a ese mundo. Eso es lo entretenido. Entonces, es interesante la evolución que uno también va haciendo porque, claro, tú no podías hacer clases presenciales. No. Te fuiste de lleno al área online, empezaste a vender, te empezó a ir bien, empezaste a grabar más cursos, tenías más acompañamiento con las alumnas y obviamente ya hay luego una apertura donde dicen, ok, ya te puedes movilizar, te puedes juntar. Tú haces al día de hoy cosas muy específicas con ciertas clientas, tus cursos se llenan rápidamente porque obviamente no los estás haciendo de continuo porque tú tienes tu escuela online, que eso te permite también con publicidad llegar a todo el mundo. Exacto. Tienes tus programas con acompañamiento online. A contar de hace poco, sí. ¿Y cómo te hace sentir eso? Porque cuando uno entra al área online, a veces uno lo ve muy lejano. Nosotros Sí. conocemos casos de muchas personas que están en el área de la gastronomía. Digamos, por ejemplo, hay pasteleros, hay baristas, personas de la coctelería, que tienen mucho talento.
y están ahí con el temor desde hacer un ebook, porque tú también tienes ebooks que también vendes. Exactamente. Están con ese temor. Con ese temor de que te copien o con ese temor de tirarse a lo online. ¿Con cuál? Porque hay muchos temores. Eso es lo que pasa. Esos dos temores muchas veces, porque yo tengo mi receta, me la van a copiar. ¿Qué pasa con lo que yo he aprendido todos estos años? ¿Qué les dices a estas personas? Mira, tengo el 97% de mis alumnas que han tomado un curso han vuelto. El 97, por no decir el 100. Donde yo comparto mis recetas personales. Y te puedo decir que nunca he dejado de tener, por ejemplo, mi receta de galletas decoradas que tanto hablo, la tengo gratis. Y nunca he dejado de tener pedidos de mis galletas decoradas. O sea, porque vuelvo a lo mismo, o sea, puedes tener la mejor receta del mundo, pero la haces tú. Y al enseñarla, la otra persona le pone otra energía, otro ingrediente, otro sabor, la hace en otro lugar, con otra agua. No hay que tenerle miedo a eso. Aparte que yo soy una convencida que mientras más compartes, más te llega de vuelta. Y no es filosófico, es real. ¿Por qué? Porque te das a conocer de una manera muy auténtica. Te das cuenta de que la gente descubre que lo que tú estás enseñando resulta. Entonces siempre digo, si no te resulta esta receta, es por A, B, C, D, E. Sé exactamente por qué no le resulta. ¿Por qué? Porque es la mía. Porque yo sé cómo funciona. Y eso te da autoridad, te da confianza, te permite llegar a más gente. Porque lo primero que hace, a mí me recomiendan, yo veo a veces grupos de Facebook que dicen, Andrea Gorigoitía sabe hacer eso. No, Andrea Gorigoitía te puede enseñar. Entonces sí, imagínate, te llegan clientes sin ni siquiera pagar por ello. ¿Por qué? Porque saben que uno enseña lo que maneja y lo que son tus propias recetas. Y eso la gente lo agradece. La gente lo agradece. Y nunca vas a perder tus clientes porque él sabe tu receta. Eso te lo puedo asegurar. No. Y el miedo a tirarse al mundo online es que no pierdes nada. No hay nada que perder más que un día grabando. No hay nada que perder. Y que si no te resulta, puedes volver a intentarlo porque lo borras. Entonces, no, es más difícil, creo yo, hacer una clase presencial que una clase online. Y Claro. eso no pierdes nada. Claro, ¿tú sientes que hay un antes y un después de Andrea Gorigoitía presencial y Andrea y su academia? Completamente. Porque, de hecho, saqué mi canal de YouTube también. O sea, de hecho, en este minuto genera dinero solo mientras uno estoy haciendo el podcast. Y son grabaciones que ya hice hace años, meses. Entonces, te empieza a abrir un mundo. Y ese mundo lo descubrí nada más que por lo online. Entonces, sí que hay un antes y un después completamente. Y lo entretenido también es que ahora uno se empieza a formar en el área online. Entonces tú empiezas a aprender, te empiezas a rodear de otras personas y empiezas obviamente a hablar un idioma diferente con estas personas y es entretenido porque uno va haciendo pruebas, pues igual que en la pastelería. Tal cual. Veamos si esto funciona, si esto no funciona. ¿Cuál es la receta correcta? Exacto, buscándola. Es que es verdad, es verdad. De hecho, a raíz de eso llegué a ustedes, a Escuela de Cocina. ¿Por qué? Porque me sentí en un punto en que ya había llegado como al tope de mi conocimiento en cuanto a lo online. Era como, bien, ya sé montar mi curso, sé grabarme, sé hacer la clase, en mi tema, pero ¿a dónde voy? Ahora ya llegué a ese punto, ¿cómo avanzo? Y tengo que capacitarme, pues sí, que igual que con los pasteles, igual. Tengo que capacitarme, porque ya llegué a un punto en que como mucha gente dice, pero es que está todo en internet, búscalo, siéntate y búscalo. Vas a perder horas, días, meses para encontrar realmente una receta que te funcione en online, en la pastelería, en lo que sea. En cambio, cuando uno toma un curso, acortas esos tiempos. Y yo siempre le he dicho a todas mis alumnas, el tiempo es dinero. El tiempo es dinero, estás perdiendo dinero
el estar buscando y buscando y buscando y buscando. En cambio, cuando tú te acercas a un lugar en donde te van a dar un conocimiento ya probado, ¡ay, es que estás siendo mucho más inteligente de lo que crees! Entonces fue cuando me acerqué a ustedes y llegamos al punto en que necesariamente tenía que tomar tu curso porque quería avanzar y tú tenías la fórmula que yo necesitaba para poder avanzar, que era la mentoría. Porque uno llega a un punto en que necesita un mentor, necesita que alguien te guíe, que le ha ido bien, que ya caminó por ese camino y que tú también puedes hacerlo. Pero necesitas ya algo más específico porque ya tienes todas tus características ya básicas cubiertas, pero ya es algo más específico. Y fue cuando descubrí que ya podía pasar al siguiente nivel. Y es entretenido porque también uno empieza a conocer más personas que están igual que uno con esta hambre, se abre un mundo. No te sientes solo. Y no te sientes solo. Y eso te permite también enseñar de otra forma a tus alumnas, porque al final esto es intercambio de conocimiento, intercambio de energía y la mentalidad también en la que uno va afrontando los aciertos, los errores. Y esto tú lo has traspasado también a tus alumnas, porque tú tienes alumnas online donde les estás haciendo clases todas las semanas, tienes tu club VIP, donde tienes una membresía, donde tienen clases especiales, donde tienen cursos online especiales. Tenemos hasta curso de mentalidad mensualmente, imagínate, en el club VIP. Tenemos curso de mentalidad, tenemos un curso con una temática mensual diferente, cursos que no he hecho nunca, no son cursos que ya había hecho, no, son completamente nuevos. Apoyo a diario en el grupo, tienes también todo lo que es, trabajamos lo que es como la parte del negocio, la parte de cómo ofrecer, la parte de venta, o sea, abarcamos absolutamente todo por una mensualidad muy, muy significativa en el fondo. Es como, ¿por qué? Porque mi idea es crear comunidad y es muy bonito ver cómo cada cosa que uno va ayudándolas, enseñándolas, van creando frutos. Y eso es, por eso me gusta mucho el club. Eso es algo que tenemos constante. Aparte los cursos mensuales, los cursos normales, y que ahí todos mis cursos son, que se llaman en vocabulario online, es low ticket, que normalmente son cursos que puedes llegar a hacer, ver las veces que quieras, tienes tu producto y maravilloso. Pero ahora lo que tenemos y hemos desarrollado juntos ha sido programas más grandes, que ese es como mi objetivo ahora, en donde sí te guío paso a paso por un objetivo en concreto, que son distintos cursos que vamos a ir sacando este año especiales para eso. ¿Y cómo has visto tus alumnas? Porque como hablábamos antes, ahora puedes tener una alumna de Estados Unidos, de México, que se juntan todas. Sí, y que van a venir obviamente las juntas para toda esta comunidad que es diferente, que tú ves que hay mujeres, porque cuando tú eres alumno dices como hay mujeres igual que yo en México, en Perú, en Estados Unidos, que tienen las mismas ganas. ¿Cómo has visto ahí al grupo? Y que en realidad es súper especial, porque al final también descubres que al final todos tenemos como las mismas metas, que queremos llegar al mismo lugar, que queremos avanzar, y te das cuenta de que realmente en grupo se puede lograr más, o sea, con lo que es la sinergia que uno puede lograr y darse cuenta de que sí podemos llegar más adelante y que tenemos otro conocimiento porque nos vamos retroalimentando con los demás. Hay otro mundo más allá del de que uno tiene enfrente. Claro, y ahí tú también puedes hacer el análisis de que es bueno tener y diversificar y tener tu negocio, porque tú sigues con tu taller, pero obviamente tú sabes que sacas un curso, se llena inmediatamente, lo puedes seguir haciendo. Tengo mis cursos online, tengo mis cursos presenciales y tengo la escuela online presenciales y hacemos pedidos especiales. Y tus asesorías para personas, porque también eso pasa, que hay alumnas que dicen, ok, tomé mi curso, pero quiero ir más allá. Exacto. Y tú le haces la mentoría específica a esa alumna que quiere algo específico, colocar su pastelería, mejorar su pastelería. Mejorar el menú.
que muchas veces pasa eso, que puedes tener tu pastelería, pero a veces piensas que a lo mejor podrías tener otro tipo de producto. Entonces, analizar todo eso para poder mejorar tu menú en tu pastelería, hacerlo más rentable, para poder llegar a más clientes. O sea, todo ese ámbito que es como más de el negocio en sí, perfectamente tengo la capacidad para poder hacer ese tipo de asesorías sin problema. Y es algo que hace quizás 5 años uno decía, el ambiente online está muy fuerte, pero ahora da lo mismo donde esté mi alumna, porque yo tengo mis recetas, mis procesos, tengo que mostrar, pero había que partir por algo. Definitivamente. Había que correr ese riesgo que tú hablabas en el inicio. Sí. Siempre hay un riesgo, pero siento que al día de hoy uno puede acotar el riesgo porque hay mucha información. Exacto. Entonces, puedes ir con gente que ya tiene resultados. Entonces, por eso Es que las eso alumnas también llegan a tu escuela. Claro, porque piensa tú que es lo mismo que tú dices, puedes acotarlo y seguir, porque es lo mismo que la pastelería, yo siempre todo lo llevo a la pastelería, pero tú puedes saber absolutamente todo sobre la pastelería. Dice, aprende pastelería y te enseñan pasteles de hojaldre, pasteles de bizcocho, brownie, cupcake, pero uno para poder ser exitoso de una manera más rápida, tienes que centrarte en un tema, tienes que focalizarte. Entonces yo, por ejemplo, me focalicé en la galleta decorada al comienzo. Bien, por ahí partí. Y luego el camino te va mostrando las ramas que seguir. Es lo mismo. Las asesorías puedes tener muchas opciones, todo el material en online, todo el material en YouTube, pero la asesoría te permite focalizarte en un tema, sacarlo adelante y hacerlo más rentable más rápido. Definitivamente más rápido. Porque ya tienes la información que necesitas para poder seguir y de ahí te vas a ramificar en lo que tú quieres avanzar. Entonces, no hay por dónde. Y eso lo descubrí, honestamente, ojo, que no es, ahora lo cuento porque lo he vivido, pero a mí me costó mucho tomar la decisión de mentorearme, me costó, pero por una cosa de que uno dice, ¿pero qué me va a enseñar? ¿Entiendes? ¿Pero qué me va a enseñar? Si él tiene su negocio exitoso, sí, pero lo más probable es que es diferente al mío. Y no, pues. Ahí cuando tú tienes que romper esa barrera porque es la Andrea, como digo, es la Andrea con el Pepe Grillo, que te da miedo invertir, que te da miedo gastar dinero y si lo pierdo. No, es que conocimiento es poder. El conocimiento te permite avanzar y eso hay que priorizar antes de solamente pensar en cuánto sale, sino que en lo que vas a lograr con esa inversión. Claro, algo que hemos hablado muchas veces, que hay que ser coachable y seguir el plan. Exactamente. Esa es la clave. Seguir el esquema, porque independiente que uno quiera hacerlo a su modo, que conozca a su audiencia, conozca a sus clientes, hay que seguir unos pasos y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque si alguien ya tiene resultados de eso, significa que va a resultar. Porque resulta. Y aparte que si no te resulta a ti, es que no hay nada que resulte a la primera. De hecho, vuelta a lo mismo, mi receta. Cuando yo pruebo una receta nueva, y eso me ha pasado siempre, y la primera vez me resulta perfecta, yo me preocupo. Aunque no lo creas. Yo digo, aquí no aprendí nada. Y la vuelvo a hacer. Y la vuelvo a hacer. Y si 2, 3 veces me sale perfecta, check, esta está bien. Pero te puedo asegurar que la segunda vez no te sale tan perfecta. Entonces ahí es donde uno realmente aprende. Es en probar y probar hasta realmente llegar al objetivo que uno quiere. Entonces, no pienses que una mentoría te va a asegurar el camino a la primera. Te va a mostrar el camino que tienes que caminar, pero que tienes que probar e ir avanzando. Probar e ir avanzando. Para poder crear este otro camino que a la mediano plazo va a ser a la segura. Claro. No me quiero despedir sin que en vivo me cuentes aunque la tienes en YouTube y la tienes ahí en Reels, la receta clásica de galletas de Andrea Gorigoitía. Partimos con 200 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar. Puede ser azúcar blanca, azúcar morena, azúcar rubia. Un huevo, una cucharadita de vainilla o el sabor que quieras y 400 gramos de harina de pastelería o repostería. Lo unes todo, partes mantequilla con azúcar,
cremas bien, le agregas el huevo, incorporas un poco aire, no mucho, velocidad suave, luego incorporas ingredientes secos y ya tienes la masa. Les aseguro que es un éxito. Y esta masa va... La estiras, ese es uno de mis grandes secretos. La estiras primero, antes de meter al refrigerador donde va a reposar y se va a relajar el gluten, pero la estiras antes por una cosa de tiempo y de optimización de tu trabajo. Luego la sacas del refrigerador después de por lo menos 1 hora, cortas tus galletas y las puedes hornear a 180 grados durante aproximadamente unos 10-12 minutos dependiendo del tamaño de tu galleta, que puede ser unos 10 centímetros aproximados. Y te puedo asegurar que vas a la segura. Qué lindo cuando uno sabe esta receta que está probada por cientos de alumnas que la venden, que la hacen para su casa, y obviamente se te ha premiado por eso, porque tienes un lindo canal de YouTube, tienes unas lindas redes, tienes alumnas queridas, eres respetada en la comunidad, eres pionera. Tú sabes que eres pionera en el área online, entonces nos pone contento que hayas venido hoy a contar tu experiencia. Seguro vamos a tener más oportunidades para hablar de tus nuevos cursos online, de las nuevas asociaciones que vas a estar haciendo con alumnas. Y ha sido un gusto de verdad que nos transmitas toda la historia. Porque hay veces que las personas no quieren contar esas partes como, no, me fui a España y lo pasé bien. Mentira, no lo pasé bien los primeros 10 años, no es verdad. Pero el resultado fue muy bueno. Así y eso me quedo con eso siempre. De verdad, muchas gracias por haber venido y nos veremos pronto. De todas maneras, pues, mucho éxito en el podcast que me entretiene muchísimo. Así que, y gracias por darnos este espacio que creo que es súper importante, sobre todo para que la gente vea como la parte más humana de uno, que no es solamente la carita de internet, sino que es una persona normal como cualquier otra. Y si uno pudo, ellos también pueden. Muchas gracias. Gracias. Me quedé con ganas de comer las galletas de Andrea Gorigoitía. Te compartí la receta. Síguela en las redes porque tiene mucho contenido de valor en Instagram, en YouTube. Sus cursos son sensacionales. Tiene miles de alumnas por toda Latinoamérica. Andrea Gorigoitía, alguien que queremos mucho y que ha sido una de las pioneras en el área online. Comenzó desde su casa con su hijo. De seguro esta historia te va a inspirar para que tú también sepas que puedes hacerlo, que no le pongas frenos a esa idea de la gastronomía, a ese conocimiento que tienes que puedes llevar al área online. Si te gustó esta entrevista, déjanos tu comentario porque nos encanta leerte. Recuerda suscribirte a nuestro canal y nos veremos en un próximo episodio.